Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario de Tesoros de la Verdad, parte número 3. Y en esta semana que estamos comenzando tenemos un tema muy interesante que vamos a desarrollar. El tema de esta semana se titula Profetas inspirados. Vamos a ver de qué estaremos hablando durante esta semana. Pero antes de continuar, vamos a ver y vamos a tratar de aprender este texto que se encuentra en la palabra de Dios. Y ahí leemos en el libro de Hebreos, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso 1 y verso 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos encontrar a través de este medio para poder compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y que su buen espíritu pueda impresionarnos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿De qué estaremos hablando esta semana? Vamos a ver el resumen de la lección para esta semana. El resumen se encuentra en Mi Vida Hoy, en la página 42, y nos dice así: los mensajes de consejo y advertencia enviados por medio de los profetas que explicaron el eterno propósito de Dios en bien de la humanidad son de esencial valor en nuestra época para los miembros de la Iglesia terrenal del Señor, que son los mayordomos de su viña. En las enseñanzas de los profetas se revela claramente el amor de Dios por la raza caída y el plan que elaboró para salvarla. Muy bien, esto es a través de los profetas, a través de los siervos de Dios. Dios revela el plan que tiene para salvar su iglesia y cómo éste se ha ido manifestando en cada generación. Y ese plan es revelado para cada uno de nosotros. Pues de estas cosas y más estaremos hablando durante esta semana. Pero el apartado para el día de hoy lleva por título Comunicándose con la humanidad. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se comunicó Dios con la humanidad después de la llegada del pecado? Esto es, antes del pecado Dios se comunicaba cara a cara con el ser humano, pero después de que el pecado entró a este mundo, ¿cómo es que Dios se comunicó? Vamos a dejar que la Biblia nos explique esta parte, así que vamos a leer lo que se encuentra escrito allá en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y verso número 2. Y ahí leemos así: en el pasado, Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres, mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. La Biblia dice que Dios nos habló por medio de los profetas y también por medio del Hijo. Muy bien. Después del pecado, Dios ya no se pudo comunicar directamente con el ser humano, pero eso es a través de los profetas y a través del Hijo también. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable también y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. En el conflicto de los siglos, en la página 9, nos explica de esta manera: antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Muy bien, esto es, ya el ser humano no se podía comunicar directamente con Dios, sino que ahora tendría que haber
pues otra clase de comunicación. ¿Nos damos cuenta? Entonces, el plan de la redención dio otra vez esa apertura para que el ser humano se pudiera comunicar nuevamente con el cielo. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí, acompáñame. ¿Cómo se comunicó Dios personalmente con la humanidad? Esto es, recordemos, el pecado entró, pero ¿cómo le hace Dios para comunicarse personalmente con cada uno? Vamos a dejar que la Biblia nos explique estas cosas. Así que vamos a ver lo que está escrito en ella y vamos a leer lo que nos dice allá en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 16. Sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. La Biblia nos dice entonces que Dios se comunicó personalmente con el ser humano a través del Hijo, pues Él fue manifestado en la carne. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, en el verso número 9. Mira cómo dice. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia dice que la deidad, esto es Dios mismo, vino a esta tierra y se comunicó directamente con nosotros los seres humanos. De esta manera se comunicó personalmente Dios con el hombre. Ahora vamos a ver qué es lo que nos explica la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos aquí este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 90 nos explica de esta manera. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Esto es, Cristo venido en carne. Era Dios mismo hablando con nosotros. Ese es el plan de la redención. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué era necesario después que Jesús regresó al Padre y cuál era su propósito? Jesús vivió en la tierra, murió para salvarnos y finalmente volvió al cielo. Pero ¿qué era necesario? ¿Y cuál es el propósito? Esto es, Jesús regresa al cielo, pero se necesita algo más. ¿Y cuál es el propósito de esto algo más? Vamos a ver lo que la Biblia nos explica, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 14, y allí vamos a leer el verso 6 y el verso 26. Mira cómo dice. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envíe en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La Biblia dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Pero después el verso allí que leímos dice que el ayudador, el Espíritu Santo, va a ser enviado por el Padre para hacernos recordar todas las cosas. Muy bien. Era necesario entonces que Jesús volviera al cielo y enviara al Espíritu Santo. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en el capítulo 15 de Juan, en el verso número 26. Pero cuando venga el ayudador que os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Era necesario entonces que Jesús retornara al cielo para que el Espíritu Santo pudiera estar en nuestro medio. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí en el capítulo 16
Vamos a leer ahí varios versos, vamos a leer el verso 7, después el verso 12 hasta el verso 14. Y leemos así. Sin embargo, os digo la verdad, que os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el ayudador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Entonces es importante que Jesús retornara al cielo con el Padre para que pudiera enviarnos el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas que no pudo enseñarnos Jesús también. Pero todavía hay más que saber sobre este asunto, así que vamos a ver lo que dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso 16 al verso 18, dice de esta manera. Sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Cuál era la importancia entonces de que Jesús retornara al cielo con el Padre? ¿Y cuál era el propósito? El propósito era enviarnos el Espíritu Santo, pero Dios promete todavía hacer un envío del Espíritu Santo en los postreros días. Y entonces va a haber una manifestación del poder de Dios en medio de nosotros. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer porque nos permite estudiar su palabra y ahora que hemos leído y entendido estas cosas, queremos pedir por la fe que pueda ayudarnos para que podamos pedir eso que Jesús ha prometido. Pedimos que nos guarde, que nos bendiga y bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.